los representantes de las provincias unidas en Sudamérica. En sus orígenes, la oposición 25 de mayo al 9 de julio, acá en Buenos Aires, como futura capital del país, se vivió de manera muy marcada. Como ya lo señaló Penín en algún momento, la gran fiesta de Buenos Aires fue el 25 de mayo, el nacimiento de una nación en la que Buenos Aires era protagonista. En ese sentido es interesante señalar de que en los años del directorio, como señala Beruti y otros memorialistas, se festejaba la independencia del Congreso de Tucumán, no el 9 de julio, sino el día que la noticia de la declaración de independencia llegó a Buenos Aires, que fue unos días después en julio. Y por otro lado, en general no fue un festejo muy popular, al punto de que incluso Rivadavia en el 26 lo suprime, lo unifica con el festejo del 25 de mayo, argumentando que con un festejo estaba bien. Por el contrario, en la época rosista, sí, en el 26 se lo convierte en un festejo de la misma entidad que el 25 de mayo, el 9 de julio, pero desde una perspectiva particular, desde la perspectiva rosista, donde se rescataba la independencia y no la revolución, ¿no? A partir de una cronología de la Confederación que era, por ejemplo, el año 36 para la Confederación era año 26 de la libertad y 20 de la independencia. En ese contexto, pero resaltando más el hecho del país independiente, ¿no? Y no tanto el proceso revolucionario, anticolonial, etc. Luego de Caseros, es muy interesante señalar que hay una dicotomía. En Buenos Aires, que es el Estado rebelde, el Estado de la Confederación, el festejo del 9 de julio no es muy importante, mientras el 25 de mayo sí lo sigue siendo. Y en cambio, en la Confederación Urquicista, que quiere rescatar la idea del pacto federal, de la nación y todo, es un festejo sumamente importante en la simbología de Paraná, del gobierno de Paraná. De hecho, se inaugura el Parlamento de Paraná el 9 de julio del 54. Un 9 de julio, la provincia de Salta en esos años promulga su constitución. Varios eventos importantes, la inauguración del primer ferrocarril a Entre Ríos también se hace un día 9 de julio. Luego de Pavón, el mitrismo incorpora el 9 de julio, los festejos del 25 de mayo, a los festejos que se hacen en Buenos Aires, pero de una manera bastante simétrica. El 9 de julio es un festejo menos importante. En esto hay una polémica, incluso Juan Bautista Alberdi, en un libro muy polémico que polemiza con Mitre como político y como historiador, que se llama Grandes y Pequeños Hombres de Plata, dice claramente, para Buenos Aires la fecha es el 25 de mayo, porque es la fecha que hoy se ejerció su dictadura sobre el interior, y no el 9 de julio, que es la que expresa toda la nación. En los 80, el festejo requiere más entender en gobiernos que expresaba el PAN, ¿no? Tiene una especie de alianza de la solidaridad del interior con el puerto. Y acá viene un poco también el tema de la formación litúrgica. Empieza una primera etapa de la formación de una historia escolar. Esto también tiene que ver, por ejemplo, en el año 8 con la llegada de Ramos Mejía, José María Ramos Mejía, del Congreso Nacional de Educación, que es un poco el que va a crear toda la liturgia de la escuela patriótica. En el año 16, que va a ser el centenario de la independencia, no está más a recordar que se instituyó una costumbre que todavía existía en los años 70, cuando yo estudiaba en la primaria, que era que los alumnos de tercer grado tenían que hacer una jura el 9 de julio, besando una espada. El centenario de 1916, del 9 de julio, fue bastante menos lucido. El gobierno que estaba en una plaza no hizo festejos tan grandes, sí hicieron en Tucumán festejos importantes. Es interesante señalar que es un momento muy especial para la República Conservadora, por decir, porque ese año justamente ya había ganado las elecciones Irigoyen, se iba el gobierno conservador y venía el gobierno radical en una transición que realmente era un poco, si no muy marcada, por lo menos un poco incierta para lo que era hasta ese momento. No fueron festejos muy impresionantes comparados con los del 9 de julio de 1916. Hay varios relatos que se constituyen, ¿no? Por lo menos a partir de mediados del siglo XIX. Hay una serie de relatos de la historiografía que toman el Congreso de Tucumán como un episodio importante, que son los relatos liberales, solidarios con lo que es un poco la trayectoria del Estado-Nación, de un enfoque más bien porteñista, y solidarios también con lo que es la trayectoria de la clase dominante que por supuesto feminizó ese Estado-Nación. En ese sentido, hay un primer relato liberal que se expresa en la historiografía de Mitre y de Vicente Fidel López, ¿no? En los años 50, 60, 70 del siglo XIX, coincide con lo que sería la visión un poco de la organización nacional. Es un relato porteñista, es un relato que considera el Congreso de Tucumán importante, que resaltando el papel de Buenos Aires, el directorio, ligando lo que es el Congreso de Tucumán con el proyecto de Constitución Libertaria del 19, con la Constitución Rivadaviana, y por supuesto demonizando las reacciones contrarias que había en el interior, fundamentalmente el artiguismo electoral, pero también las que había en el NOA y todas las demás, y una visión que es obviamente la construcción de la historia nacional desde la capital. Eso se expresa en autores como Mitre. Ya tiene un esbozo anterior en Florencio Varela. Florencio Varela, que era este ejemplo de los unitarios exiliados en Montevideo, que escribió un esbozo de historia nacional, finalmente no lo terminó de escribir,
pero que también tiene una visión del 9 de julio como un congreso, como un proyecto de construcción del país pensado desde la realidad de continuidad con lo que era Buenos Aires y todo lo demás, y ligándolo a la Constitución Unitaria del 19 y 26. Podemos expresar, bueno, Vicente Fidel López expresa una visión más canónica todavía, en el sentido que la de Mitre, ¿no? Dice que es una obra de Buenos Aires, la independencia, el Congreso de Tucumán, hay que verlo exaltando la figura del directorio y demonizando, por supuesto, todas las presiones del interior y todo lo demás que no significaban más que la anarquía. Un discurso liberal que es el de los 80, que es de los años 80, que lo expresan autores como Grusov, como Nicolás Avellaneda, que era tucumano, aparte de que escribió varios trabajos sobre el Congreso de Tucumán, autores como Antonio Cini, que es un español que escribió un libro muy famoso, La historia de los gobernadores de la provincia, que también es una visión porteñista pero menos cruda, más exaltando un poco el tema de la unidad nacional y todo, más a tono con el clima que se vivió en los 80. Hay un tercer discurso liberal que es el que se empieza a escribir en una etapa en que ya hay un discurso del Estado poder más consolidado, desde fines del siglo XIX hasta 1916 más o menos, que lo expresa Joaquín B. González, por ejemplo, en un libro que se llama Patria, en donde directamente José González dice: yo vengo a reconstruir el Congreso de Tucumán en el sentido de una historia patriótica, de que las nuevas generaciones se vean en la imagen de estos congresales. Y algunos autores más del interior han exaltado el tema, el propio Sarmiento, su juventud, el propio Alberdi, el joven Sarmiento y el joven Alberdi. Alberdi en un libro que se llama Memoria descriptiva de Tucumán, y Sarmiento en Recuerdos de Provincia exaltan el rol de las élites provinciales, ¿no? O sea, como diciendo, el gran sujeto, en los casos concretos de tucumanos, el gran sujeto de la independencia fue la élite tucumana. Un contrarrelato fuerte, duro, que es el de José Ingeniero. José Ingeniero socialista, pero socialista de élite, con pensamiento racista, un socialista liberal, un socialista de cátedra. El Ingeniero plantea concretamente que el Congreso de Tucumán es un episodio nefasto. ¿Por qué? Porque la interpretación de la independencia casi ingeniosa es la siguiente. En la independencia se empezaron dos sociedades. Una minoría jacobina en Buenos Aires que quería que era una sociedad moderna, desarrollada, y las oligarquías del interior apoyadas en masas bárbaras, mestizas, ¿no? Y eso es lo que después se va a empezar en las guerras civiles. Concretamente, dice Ingenieros algo que también lo dice Estrada, aunque le cambia el significado. Ingeniero dice: en el año 16, en el Congreso de Tucumán no estuvo la dictadura revolucionaria, estuvieron las oligarquías del interior. O sea, el elemento progresivo de la Revolución de Mayo había sido el 5 de mayo, Moreno, el jacobinismo, hasta la Asamblea del 13, que es la gran asamblea que quiso reformar el régimen colonial. En cambio, el 16 no, tuvieron expresados clérigos, oligarcas del interior, una élite conservadora, que concretamente lo que constituyó fue un país atrasado y dejó un montón de cosas no resueltas. Para terminar, podemos decir que en el 10-16, en ese proceso del 10-16, que es cuando se dan los dos centenarios, y que autores como González y como Rojas, desde una posición solidaria con la visión de Gadamer sobre este tema, insisten que había que hacer un proceso de recopilación de documentos, una historia más profesional. Es bueno decir que en ese momento surge la historia profesional. En ese momento se empiezan a recopilar documentos desde la facultad, desde varios centros de estudio, se empiezan a reeditar los viejos diarios, de la época de la prensa de Mayo, los impresos de la época por autores como Diego Molinari, Emilio Regañani, Correa Luna, Zaguirre, algunos autores menos conocidos, Ángel Carranza, que era el director del Museo Nacional. Se empieza a escribir la biografía de los congresales, y concretamente es como que en ese sentido hay un punto de partida que tiene que ver con la llamada nueva escuela de la historia, que a partir de ese optimismo historiográfico político que tuvo que ver con los dos centenarios y los años siguientes, que se llaman de las presidencias radicales, empiezan a elaborar una visión historiográfica del tema que uno la puede sentir desde hoy más cercana, ¿no? Es como que hasta el centenario son visiones que uno las puede ver desde lo historiográfico como visiones de otro momento, ¿no? Y estas otras ya están un poco más cerca nuestras, aunque por supuesto ha pasado distancia entre ellas. Declaramos la independencia y la soberanía de las Provincias Unidas. ¡Que había la vía!